Un método de investigación, como todos sabemos, es una especie de técnicas que se utilizan para elaborar, definir y sistematizar el proyecto que se esté realizando. Entonces, el tipo de método que se pretende utilizar dependerá únicamente del tema a estudiar. El proceso formal se refiere al método que se emplea en el estudio. Se divide en método deductivo, parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso en particular. Pone énfasis en la teoría, modelo teórico, la explicación y la abstracción. Método inductivo. Se analizan los casos particulares cuyos resultados son tomados para extraer las conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad, se descubre la generalización de un hecho o una teoría. Método hipotético deductivo. A través de las observaciones realizadas de un caso en particular se plantea un problema. Este lleva a un proceso de inducción que remite el problema en una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empírica. El grado de abstracción se divide en investigación pura básica, investigación aplicada. La investigación pura. Esta investigación busca aumentar la teoría, por lo tanto se relaciona con nuevos conocimientos. La investigación aplicada, su principal objetivo es resolver problemas prácticos con un margen de generalización limitado. De ese modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico. El grado de generalización se divide en investigación fundamental. A partir de las muestras del sujeto, las conclusiones de la investigación se hacen extensiva a la población y se orienta a las conclusiones. Su objetivo se centra en el aumento de la información teórica y se relaciona con la investigación pura. La investigación-acción se centra en generalizar cambios en una realidad estudiada y no coloca énfasis en lo teórico. Trata de unir la investigación práctica a través de la aplicación y se orienta en la toma de decisiones, y ese es un carácter ideográfico. La naturaleza de los datos. En esta función se divide en dos tipos de metodología. Tenemos la metodología cuantitativa y tenemos la metodología cualitativa. En la metodología cuantitativa, esta nos identifica leyes generales referidas a los grupos de sujetos o hechos. También suelen recoger datos cuantitativos, los cuales también incluyen la medición sistemática y emplea el análisis estático como características resultantes. En este tipo apartado tenemos los 4 tipos de investigaciones cuantitativas que más se implementan en este tipo de investigación. Tenemos la investigación descriptiva, tenemos la investigación analítica, tenemos la investigación experimental y tenemos la investigación casi experimental. En la investigación descriptiva, pues se refiere a una etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones, ya sea de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Ahora bien, en la investigación analítica, pues este es un procedimiento más complejo con respecto a la investigación descriptiva, pues este consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudios y de control. En la investigación experimental es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o conglomerados son divididos en forma aleatoria en un grupo de estudios y de control. Estos son bien analizados con respecto a un factor o medida que el investigador produce para estudiar y a su vez evaluar. Ahora bien, tenemos la investigación casi experimental. Se realiza en forma no aleatoria para aproximarse al máximo posible a una evaluación de las características de los sujetos que conforman ese grupo. Ahora tenemos la metodología cualitativa. Esta es una investigación que se basa en el análisis del sujeto e individual. Esto hace que la investigación sea bien interpretativa, referida a lo particular. Y en este mismo apartado tenemos la observación participativa y la observación no participativa. En la observación participativa, el investigador participa dentro de la situación o problemas que se haya
que se vaya a investigar. Y en las observaciones no participativas, el investigador solamente observa y toma datos. Por ejemplo, en observación participativa, si se quiere saber algo, si se quiere dar a conocer algo, ¿cómo se puede saber? Pues solamente tienen que saber el proceso de enseñanza para estar dentro de esa situación. Y en observación no participativa, pues es donde se crea una situación y los sujetos actúan y solamente observan. También tenemos la investigación etnográfica, combina tanto los métodos de observación participativa como las no participativas. Y también tenemos las estrategias de triangulación, que estas tienen estrategias de entrevistas profundas y grupos de discusión, un grupo social y también una observación y su documentación. En la orientación, pues esta se divide. La investigación orientada a conclusiones, esta engloba todo lo que es la metodología cuantitativa. La investigación orientada a decisiones, pues su objetivo es buscar soluciones a todos los problemas que vienen en sí. Tenemos la manipulación de variables. Pues esta se centra en la manera como se desea controlar o no las variables. Se divide en investigación descriptiva, investigación experimental y investigación ex post facto. Ahora, en la investigación descriptiva, pues tenemos que esta mente solamente se observa y se describe de tal forma de cómo se presenta en su ambiente natural. O sea, todo es naturalmente. Y en la investigación experimental se manipula una o varias variables independientes haciendo un ejercicio con el máximo control. Entonces aquí lo que se trata es de investigar, hacer una investigación muy profunda para saber los resultados exactos de esa investigación. Ahora bien, ahora tenemos la investigación por ex post facto. Esta investigación no se controla las variables independientes, dado que el estudio se basa en analizar eventos ocurridos de manera natural. En esos ejemplos de ex post facto, pues podemos identificar las características, determinar los factores asociados, determinar las relaciones entre las características. Exacto. Y las etapas de esta investigación pues son definir los problemas, revisar la literatura, enunciar las hipótesis, describir los supuestos en que se basan las hipótesis, determinar procedimientos para analizar los datos, para analizar datos y recoger datos. Y por último tenemos escribir, analizar e interpretar los resultados en términos claros y precisos. La naturaleza de los objetivos. Esto hace alusión al nivel de conocimiento que se desea alcanzar y a su vez se divide en varios tipos de investigaciones, los cuales son: la investigación exploratoria se conoce como el primer acercamiento científico a un problema y se usa cuando no se ha estudiado suficientemente acerca de él. La investigación descriptiva se utiliza cuando se quiere describir todos los componentes principales de una realidad. La investigación correlacional es el estudio que busca medir el grado de relación entre dos o más conceptos o variables. La investigación explicativa es aquella que no solo busca acercarse al problema o descubrir sus componentes, sino que aparte busca sus causas, ya sea utilizando modelos experimentales o no experimentales. La investigación experimental se centra en controlar el fenómeno a estudiar. Esto ya sea tiene que utilizar el razonamiento hipotético deductivo. Y también la metodología cuantitativa para analizar los datos. Investigación predicativa, como su nombre lo dice, esta se centra o se plantea al predecir los fenómenos a estudiar, ya sea utilizando la regresión múltiple o análisis causal. Como pudimos ver, esos son los subtemas en los que se divide la naturaleza de los objetivos. Ahora, el tiempo en el que se efectúan estos. El tiempo determina el tipo de investigación, los cuales son dos: investigación sincrónicas e investigación diacrónicas. La investigación sincrónica es aquella que estudia fenómenos que se dan en un periodo corto.
La investigación diacrónica, al contrario, es aquella que estudia los fenómenos en un periodo largo y quiere ver los cambios que pueden producirse en este lapso de tiempo. Ahora voy a tratar sobre las dimensiones cronológicas, las cuales a su vez también se dividen en investigación histórica, descriptiva y experimental. Investigación histórica. Esta trata de describir los hechos históricos, basándose a través de historias o documentos. Investigación descriptiva. Describe los fenómenos como aparecen en la actualidad. Estos pueden ser longitudinales o transversales, cualitativos o cuantitativos. Investigación experimental. Esta intenta predecir lo que ocurriría si se llega a modificar alguna condición de un hecho actual y utiliza el razonamiento deductivo e hipotético y la metodología cuantitativa. Existen diferentes métodos, dentro de los cuales podemos encontrar el método experimental. Se basa en hacer ensayos a través de una variable independiente que puede ser modificada siempre y cuando el investigador lo considere necesario. Hay que tener en cuenta que antes de modificar una variable, si así lo desea el investigador, se debe realizar la respectiva interpretación o experimentación para analizar la probabilidad de que la variable necesite de ajustes. En el análisis de los datos se aplica con mucha frecuencia un ANOVA, o lo que comúnmente se conoce como análisis de varianza. Método correlacional. A diferencia del método experimental, este no cuenta con una variable independiente que se necesita modificar, sino que se basa únicamente en la observación. Sin embargo, se puede emplear una correlación de Pearson en el análisis de los datos. Las fuentes hacen referencia a los tipos de investigación que se encuentran en un proyecto. Generalmente se basan en la cantidad de información que se necesita para el tema. Estas son investigación bibliográfica. Consiste en los datos relacionados con la bibliografía de un tema para conocer el estado de la cuestión, como lo son la búsqueda, la recopilación, la organización, la valorización y la información bibliográfica. Tiene la ventaja de evitar la dispersión de publicaciones y permitir la visión panorámica de un problema. Investigación metodológica. Indaga en los aspectos teóricos aplicados en la medición, la recolección, el análisis de los datos o cualquier otro aspecto, siempre y cuando sea metodológico. Investigación empírica. Se basa en la experimentación y en la observación. Pueden emplear metodologías cualitativas y cuantitativas, pueden ser de razonamiento hipotético deductivo, como también pueden ser investigación de campo o de laboratorio, y se pueden emplear métodos tanto transversales como longitudinales. La naturaleza de la información no es más que los datos que se han recopilado para responder al problema de investigación. Investigación cuantitativa. En esta herramienta predomina el uso de información de tipo numérico. Se pueden emplear en los estudios de las ciencias físicas. Investigación cualitativa. Como su nombre lo indica, trabaja con sucesos de cualidades que son de tipo complejo en su medio natural y se pueden emplear en los estudios de las ciencias sociales. Y por último, investigación participativa. Se centra en el estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad, con el único fin de encontrar una solución que mejore el nivel de calidad de vida de las personas involucradas.
Dentro de este tipo de investigación se habla de dos procesos, como lo son el conocer y el actuar. Esto implica ya a la población, pues la realidad empieza a abordar hacia el problema estudiado. El lugar se divide en investigación de laboratorio e investigación de campo. Primero, investigación de laboratorio. En la investigación de laboratorio, dado que el máximo objetivo es el control, se realiza en un ambiente controlado, pues carece de las características propias del ambiente natural. Se crea el ambiente óptimo, es de tipo experimental y emplea metodología cuantitativa. Investigación de campo. En la investigación de campo se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural. Se crea el ambiente óptimo y es de tipo experimental y emplea metodología cuantitativa. En esta investigación nosotros vamos a ir al exterior a realizar el estudio necesario para realizar nuestra investigación. Ahora vamos con la muestra. Se emplea solamente en las ciencias sociales, aunque también se puede realizar con animales y se divide en estudio de grupo y estudio de sujetos. El estudio de grupo. El estudio de grupo se emplea para cuando se realizan una gran cantidad de muestras grandes, o sea, hay varios sujetos experimentales, seleccionados por algún método de selección aleatoria, aunque también puede estudiar una muestra de sujetos no aleatorios. Se emplea una metodología cuantitativa y los análisis se hacen a través de la estadística para generalizar los resultados. En los casos de estudios de grupos pequeños se suelen hacer análisis cualitativos. Estudio de sujeto único. Se estudia un solo sujeto y es totalmente cualitativo, y sus resultados no pueden emplearse para generalizar la información. Es decir, que como solo se va a estudiar a un sujeto, esto no puede aplicar para otros sujetos más. Y por último, la temporalización. La temporalización son métodos transversales y los métodos longitudinales. Métodos transversales. Se realiza un lapso de tiempo corto, es como tomar una instantánea de un evento. En el métodos transversales se realizan para realizar una investigación que solo sucede en cierto momento muy pequeño. Y por último, métodos longitudinales. Este tipo de estudio se realiza en un gran tiempo prolongado. Se estudian eventos como si se tratara de grabar una gran película. Esto se utiliza más para los estudios históricos. Gracias.